Seguimos en De Una. Segundo bloque. ¡Apa! Pero que le agarró. Es que esto lo tenemos grabado y se nos trabó el disco. Perdón, le explicamos a la gente. Menos mal que me cachetearon a tiempo. Era mucho texto y había que rellenar. Ese era el problema. Señores, seguimos en De Una, como decía aquí el señor Pablo Riffi, y es hora de hablar de ciencia. Hoy tenemos una particularidad. Vamos a hablar de los escuerzos, de las larvas de escuerzos. Estuvo mostrando una foto, Fidel, y dijimos, ¡ah, qué asquito! Pero él dijo, son lindos los escuerzos igual. Fidel Sapornik con nosotros, un aplauso grande para él. ¿Cómo andas, Fidel? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo estuve leyendo algunas cositas ahí del sonido de los escuerzos. Explícanos cómo es. Entonces, son investigaciones que se hacen en un centro de investigación de la facultad, se llama Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, y son los trabajos de la doctora Costa Salgado, que trabaja en los laboratorios de ese centro y que corresponde a lo que fue su tesis que presentó hace muy poco. Ella es docente, investigadora de la facultad, becaria del CONICET, y presentó, creo que en marzo pasado, una tesis dirigida por Guillermo Natale, que junto con Alicia Ronco son los directores de ese centro. Bien, perfecto. ¿Tenemos un informe sobre Hay eso? un informe, una entrevista que le hicimos, y bien. después, bueno... Dale, vemos un poquito entonces la entrevista que le hemos hecho sobre este trabajo de tesis. A ver. Tesis tiene como objeto de estudio, digamos que lo que utilizamos es al escuerzo, que es una especie autóctona de acá de Argentina, y la particularidad del estudio es que las larvas de este escuerzo emiten sonidos subacuáticos, es decir, que cuando están en el agua emiten un determinado sonido. Esto se descubrió en el año 2010 de la mano de mi director, quien es Guillermo Natale, y aprovechando un poco la repercusión que tuvo en el ámbito científico y en la comunidad en general, porque es la primera especie que emite sonidos en el agua, decidimos darle una oportunidad junto con mis directores, que no es solo Guillermo Natale, sino también Alicia Ronco, ambos trabajan acá en el CIMA, de presentar un plan de investigación para hacer mi doctorado con esta especie, con los sonidos, y a su vez lo que decimos fue estudiar los efectos del sonido por un plaguicida que es frecuentemente utilizado en la región pampeana, que es el clorpirifos. Lo que primero tuvimos que hacer fue criar al escuerzo en condiciones de laboratorio, lo cual llevó bastantes años. Los criamos desde huevos, los adultos lo que hacen es poner huevos, después esos huevos eclosionan, obtenemos larvas. Las larvas tardan más o menos un mes en desarrollarse, después seguimos criando los estadios juveniles y adultos. Luego de la cría, lo que tuvimos que hacer fue implementar todo un sistema de grabación, porque no contábamos con los costos para poder grabar los sonidos abajo del agua, así que hicimos algunos injertos, injertos por así decirlo, pero terminamos grabando sonidos bajo el agua con un micrófono cubierto con un preservativo. Obviamente toda esta metodología la calibramos y mediante ingenieros electrónicos que validaron nuestro sistema de grabación, y cuando finalmente vimos que era un sistema fiable para grabar, caracterizamos todo el sonido, lo cual llevó mucho tiempo también en todos los estadios larvales, y luego de eso hicimos ensayos. Una vez que criamos a la especie y caracterizamos el sonido, hicimos ensayos ecotoxicológicos que implican someter a las larvas a un determinado tóxico en el agua y evaluar la respuesta. Si conocíamos ya cómo era el sonido sin tóxico, después lo comparamos contra el sonido con la larva expuesta. Bueno, lo que vimos es que los sonidos son más cortos y más agudos comparándolo con los sonidos normales. Ahora, si esto tiene una repercusión en la comunicación entre larvas, eso todavía no lo descubrimos, es algo que tenemos que hacer a posteriori. Todavía no pudimos descubrir cómo emiten sonidos las larvas, es decir, cuál es el órgano. Por ejemplo, en individuos adultos está súper estudiado y se conoce cuál es el órgano mediante el cual emiten sonidos. Seguramente muchos escucharon por ahí un adulto de sapo emitiendo a la noche. En larvas todavía no sabemos, lo único que sí postulamos como hipótesis, que el sonido proviene del estómago, a partir de una burbuja de aire que sale del estómago, pasa hacia la glotis, y esa burbuja hace que se produzca ese sonido que nosotros escuchamos.
Ahora, como no conocemos ese órgano con el cual producen, no podría yo decirte, bueno, el clorpirifos está afectando al órgano. Lo que sí sabemos es que está afectando, por ejemplo, a la movilidad de la larva, porque altera la natación, y así como afecta la movilidad, podría estar alterando también el sistema nervioso, ya que este plaguicida tiene la particularidad de ser un compuesto que altera el sistema nervioso. Entonces, todo eso podría estar incidiendo también en la emisión de la larva. Muy bien. La verdad, muy interesante y dio muchísima información y todos se quedaron con que ponen un preservativo en un micrófono. Por favor, a los panelistas los voy a retar. Bueno, interesantísimo esto que se ve, la única especie que hace sonido, que las larvas hacen sonido bajo el agua. Sí. Mirá y la modificación a través de la contaminación, por decirlo de alguna manera, que se está investigando, que puede modificar entonces esa... Sí, modifica la frecuencia del sonido. El sonido, por lo que me contó la doctora Costa Salgado, el micrófono. El sonido es en la región audible para los humanos, pero cambia la frecuencia, cambia el volumen, además cambia la movilidad de las larvas y cambia la mortalidad de las mismas. Es como si fueras a cantar karaoke. Ahí está. Nunca canté karaoke. Ah, bueno, pero serías gran cantante de Bien. karaoke igual. Bien, Gracias. gracias. Bien. Así que afecta un montón de cosas y por eso el pesticida que se usa, no en la región que ellos lo recogieron los escuerzos en charcas transitorias de la región pampeana, que no están contaminadas. Pero hay escuerzos en Argentina y en varias provincias, en Entre Ríos, Misiones, Corrientes, en Uruguay y en Brasil también. Ajá. Y la modificación no se sabe entonces en qué puede repercutir, o sea, la modificación del sonido, si es que se comunican entre ellos. Se ve que el pesticida, son pesticidas que se utilizan para combatir plagas, plagas de los cereales, de las oleaginosas como la soja, inclusive se usaban en la industria alimentaria, ahora están prohibidos. O sea que evidentemente son muy perniciosos. Creo que inclusive hay leyes del estilo de la Organización Mundial de la Salud, o sea, internacionales, que prohíben su uso, por ejemplo, en la industria alimentaria. Así que... ¿Quieren preguntar algo? Sí, yo quería saber, digamos, este pesticida, ¿cómo afecta al ecosistema, ¿no? Porque les cambia el sonido a estos animales, pero en el ecosistema, ¿cómo afecta esto? Te pido que bajes un poquitito el micrófono. Ahí, Bajo. porque se está escuchando medio mal. Sí. Tendría que tener el otro micrófono. El corbate no hay más. Somos el Estado. ¿No? Llegamos hasta acá. Que lo cambio en el próximo. La próxima vez hacemos el cambio. ¿Cómo afecta al ecosistema? Bueno, por ejemplo, aprovechando que afecta al ecosistema, se podrían utilizar para detectar anomalías producidas por la contaminación en las aguas en las que estas larvas se crían, ¿no? Ellos eligieron por eso buscar a los escuerzos originales en lugares no contaminados, los llevaron, les inyectan al líquido en el que están, les inyectan hormonas de manera que se reproduzcan más rápido y gracias a eso tienen muchos huevos. Y el punto es que podrían usarse para detectar justamente alguna anomalía que haya y bueno, y además esto afectaría, por ejemplo, como los sapos, los escuerzos comen mosquitos, así claro. que, por ejemplo, con esta historia del dengue podría tener algo que podría ver. haberse afectado. ¿Algo que quieran preguntar aquí, Cristian? Usted como hombre de ¿Quieren ver ciencia la también. foto del A ver, escuerzo? ¿quiere ver la muy foto del sorprendido escuerzo? con todo. Estoy como muy mudo porque me quedé como... Bien. wow. ¿Cuál es el sonido que hacen? ¿Los tenemos para escuchar el sonido de los Creo que escuerzos? estaba, no sé si lo A ver, traen tenemos disponible. acá el sonido de los escuerzos. ¿Han traído? A ver. No, ese no es el sonido del escuerzo. Qué habilidoso el esfuerzo. ¿Cómo es? A ver. ¿Tenemos? Eso es el sonido. Es ¿Y el el tema primer es tic. Bien, ¿y qué viene? ¿Con música? Ahí tocas jazz, el esfuerzo. Y esta es la foto, no sé si A se ver, la ve. foto. Como Nazarena. Ahí, Es arriba. como un... tiene- Ahí vamos. Va a estar Christian Hendrickson al lado. No, No, ¿está marcado? Hendrickson. No se No, va a ahí saber la cuál es el tapa, esfuerzo, Hendrickson. La foto es en la La tapa. tapa, no se dio cuenta que era la Bueno, tapa. pero pensé que era una más grande. Quiero hablar de cuál es el esfuerzo. No, por favor, Guanem, el que está impreso.
Tienen camisas parecidas. Déjeme decirles que tienen una camisa Me hice esfuerzo. bastante parecida. Es los una dos. piel verrugosa como la de los sapos, digamos. Bien, que la son del esfuerzo. parientes. ¿Y esta tesis de Carolina la podemos encontrar en algún lado? Digamos, este libro, ¿así lo podemos encontrar? Ahí. Bueno, en la biblioteca es una tesis de doctorado, no de la facultad en la que ella O trabaja, sea, que les, ciencia les iba a leer exacta. el nombre, pero es larguísimo y no van a entender Anímate, nada. anímate. Dígalo todo. Dice, desarrollo de un modelo experimental con larvas de Ceratophrys. ¿Se dice? Sí, sí. Ah, ¿viste? SPP. No sé qué es eso. Es el nombre Para la de- aplicación en estudios ecotoxicológicos de plaguicidas, efectos sobre variedades convencionales y bioacústicas. Muy bien. Es el nombre Si técnico. se acuerdan todo y del lo esfuerzo. buscan. Claro. ¿Cuánto tardaron en hacer esta tesis? Es la- Ella ¿Cuánto trabajó 5 años en 5 esta años en tesis, hacer que el es el doctorado. tiempo más o menos habitual de las becas del CONICET Claro. para hacer una tesis y de la tesis. Estaba diciendo que es una tesis de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, a pesar de que ella ahora trabajó en la Facultad de Ciencias Exactas. Y además incluyó ingenieros, como casi todas las investigaciones que se hacen en la universidad implican un montón de... ¿Y sabés si se va a investigar en otros animales o en otros insectos? A ellos le falta mucho todavía por investigar. En particular, ella comentó que no se sabe bien, no se conoce el órgano con Claro, el que emiten con el que el emiten sonido. Creo que por lo que me contó, las larvas tienen, al menos las que yo vi, calculo, entre 3 y 5 milímetros. Y por lo que entendí, les han pinchado el pulmón para ver Ajá. si era de ahí Si que era de provenía ahí. el sonido y no. Por ahí Sí. tiene algo que ver con el tema de la respiración. Ella comentó ahí en el informe que se forman burbujas que después salen, pasan por la glotis, pero no tiene identificado exactamente El órgano que el produce lugar del sonido. órgano. ¿Y Muy qué bien. necesitarían además del tiempo para investigarlo? Digamos, necesitan un Y supongo que equipamiento seguir especial. No, eso no puedo decirlo, soy físico teórico, pero sospecho, Hasta acá llegó, mi amor. sospecho que el sistema que ellos usan de sonido es bueno, tendrán que seguir investigando Claro. distintas opciones. Lo que es interesante es que, ¿por qué emiten sonido? Y por lo que me explicó la doctora Salgado Costa, es una especie caníbal, o sea, las larvas se comen unas a otras. Y la hipótesis es que cuando ellas emiten el sonido, la presa, que está por ser comida por el predador, que es otra larva, cuando la presa emite el sonido, logra escapar. Así que sería como un mecanismo De defensa. de sobrevivencia. Ahora, yo cuando discutía con ella, mejor dicho, cuando aprendía lo que ella me explicaba, le pregunté si era una manera de comunicación y ellos no se arriesgan a llamarla comunicación. Ellos hablan de interacción entre ambas. O sea, no saben cuál es el mecanismo con el que una emite y con que la otra recibe. Fidel, muchísimas gracias por haber venido. Le damos un aplauso grande, como siempre. Muy interesante, muy didáctico, como siempre. Quiero, por favor, el sonido de la larva antes de irnos al corte. Hoy el sonista no me va a dar pelota. Muy bien. Muchas gracias, gracias, Fede. Te queremos mucho acá. Saluda a toda tu familia. No, ese no es, por favor. Bueno, en el próximo bloque tenemos mucho más. Quédense ahí. La nieve gris.